Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video. Dentro de los principios y responsabilidades globales hablaremos acerca de las NIA 240, 250, 260 y 265, así que prestemos mucha atención. La NIA 240 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros respecto al fraude. En la NIA 240, los objetivos del auditor son identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude, obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude, responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Requerimientos: escepticismo profesional, discusión entre los miembros del equipo del encargo, procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude. Respuesta a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude, evaluación de la evidencia de auditoría, imposibilidad del auditor para continuar con el encargo, manifestaciones descritas, comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión y la documentación. El alcance de la NIA 240 es la responsabilidad del auditor en auditoría contra el fraude de los estados financieros. También decimos que el propósito de la misma es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor. La responsabilidad del auditor en conformidad con la NIA es responsable de la obtención de una seguridad razonable. Si el auditor no detecta una incorrección o fraude, es un riesgo mayor que el cometido por un empleado, ya que la característica del fraude es la incorrección en los estados financieros. NIA 250. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Los objetivos del auditor son los siguientes. Primero, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que tienen un efecto directo en la determinación de cantidades e información a revelar en los estados financieros. Segundo, la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros. Tercero, responder adecuadamente al incumplimiento o a la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias identificados durante la realización de la auditoría. Requerimientos: consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Procedimientos de auditoría cuando se identifica o existen indicios de un posible incumplimiento. Comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un posible incumplimiento. Documentación. NIA 260. Comunicación responsable del gobierno de la entidad. Alcance. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad. Esta NIA se aplica en auditorías de estados financieros. Proporciona un marco general para la comunicación del auditor con los responsables del gobierno. Objetivos. Los objetivos del auditor son la comunicación en relación con la auditoría de estados financieros, obtención de los responsables del gobierno de la información necesaria, comunicación oportuna a los responsables de los hechos observados, comunicación eficaz y recíproca entre el auditor y los responsables. Requerimientos. Responsables del gobierno. Determinar la o las personas que sean adecuadas para la comunicación. También si es necesario comunicarse con el órgano de gobierno. Cuestiones que deben comunicarse. Opinión sobre los estados financieros, las dificultades y una descripción general del alcance y del momento de la realización de la auditoría. El proceso de comunicación. Debe ser escrito y de forma adecuada. El auditor evaluará si la comunicación ha sido adecuada entre él y los dos responsables. Documentación. En caso que esta NIA se aplique oralmente, el auditor incluirá en la documentación de auditoría. En las comunicaciones escritas del auditor conservará una copia. NIA 265. Comunicación de deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno corporativo y a la administración. En esta norma, el auditor tiene como objetivo comunicar apropiadamente las deficiencias que halló en el control interno
durante la auditoría a los encargados del gobierno corporativo y administración. Definiciones a considerar. Deficiencia en el control interno. Son fallas en el diseño e implementación de los sistemas de control. Afectan la capacidad de prevenir y detectar oportunamente errores en los estados financieros. Deficiencia significativa en el control interno. Es una falla en el control interno de importancia relevante y requiere la atención del gobierno corporativo. Evidencia situaciones como poca efectividad en los controles e incapacidad de la administración para la preparación de los estados financieros. Requisitos. Comunicación de deficiencias. Establecidas las deficiencias, analizando su importancia e influencia en los estados financieros, el auditor las comunicará por escrito a los encargados del gobierno corporativo y administración de la entidad. Esta comunicación tiene que incluir una descripción de las deficiencias y explicación de los efectos para tomar acciones correctivas oportunas. Además, el auditor no expresará ninguna opinión sobre la efectividad del control interno, solamente reportará las deficiencias que encuentre y que afectan a los estados financieros para implementar las acciones correctivas. Conclusiones de la NIA 240, 250, 260 y 265. NIA 240. Establece normas y proporciona lineamientos sobre la responsabilidad del auditor para considerar el fraude y error en una auditoría, planeando y desempeñando procedimientos de ella, evaluando y reportando los resultados consecuentes. El auditor debería considerar el riesgo de representaciones erróneas de importancia relativas en los estados financieros resultantes del fraude o error. NIA 250. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta NIA no es de aplicación en el caso de otros encargos, que proporciona un grado de seguridad en los que el auditor se le contrata específicamente para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias. NIA 260. Expresa todo lo relacionado a la comunicación con los encargados del gobierno corporativo de la empresa a la cual se está auditando, con el fin primordial de establecer la responsabilidad del auditor de comunicarse con los encargados del gobierno corporativo en una auditoría de estados financieros. NIA 265. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar de manera apropiada a los encargados del gobierno corporativo y a la administración las deficiencias en el control interno de la auditoría. Nada en esta NIA impide al auditor comunicar a los encargados del gobierno corporativo y a la administración otros asuntos de control interno que el auditor haya identificado durante la auditoría.